Muy buenas noches, queridos hermanos. Una cordial bienvenida para todos en esta hora de la noche, 7 de la noche de hoy miércoles 16 de noviembre de 2022. Por la gracia de Dios, nos volvemos a reunir a través de este medio de comunicación para recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Así que una cordial bienvenida a todos los hermanos, hermanas y amigos que están en estos momentos ya conectados con nosotros. Deseamos de todo corazón que Dios sea hablando hoy a sus corazones, sea hoy ministrando a sus vidas a través de la enseñanza gloriosa de su bendita palabra. Así que me alegro mucho de saludarles y deseo de todo corazón que ustedes en esta noche dispongan este tiempo con reverencia y sean edificados en el conocimiento de la verdad divina que el Señor nos ha dejado escrita en su palabra. Así que bienvenidos mis hermanos, y una vez más les reitero que dispongan su corazón y su mente. Vamos a orar, vamos a encomendar este tiempo en las manos del Santo Espíritu de Dios, para que Él sea el que dirija esta enseñanza y disponga nuestros corazones, sea Él quitando toda distracción y permitiéndonos apartar este tiempo para Él, con reverencia, dejando por un momento los quehaceres de la casa, los afanes del mundo, y sentándonos a los pies del Señor, para recibir su enseñanza, tal como hacía María, que se sentó a los pies del Señor y dejó los ajetreos para recibir la enseñanza de Cristo. Así que yo les invito y les exhorto esta noche a que con reverencia todos los que ya están conectados dispongan su mente, dispongan su corazón y estudiemos junto la palabra de Dios. Pero antes de esto vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias a Dios por este día que pasó y a encomendar la enseñanza de su palabra en sus santas y benditas manos. Así que mis hermanos, los que están allí ya conectados, les invito a que inclinen su rostro y con reverencia oremos a nuestro buen Dios para que sea el quien dirija esta enseñanza. Oremos. Padre bueno, Dios soberano y eterno, venimos delante de ti en esta hora con reverencia, con humildad, en primer lugar dándote gracias por este día que nos has permitido vivir, por esta noche que ya empieza y que están dando y que nos das para el descanso. Pero gracias Señor por este tiempo de hoy miércoles, en el cual sacamos estos minutos para meditar en tu palabra. Suplicamos seas tú Señor hablando a nuestro corazón, a nuestras conciencias. Seas tú, Señor, redarguyendo nuestro espíritu con la luz de tu palabra, que es como espada de dos filos que penetre el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Mi buen Dios, yo coloco delante de ti a cada uno de mis hermanos y hermanas, amigos, que estén conectados en esta hora de la noche para recibir tu palabra. Señor, quita toda distracción y permite que estén concentrados y podamos tener un buen tiempo de meditación en tu palabra. Seas tú hablando a nuestra conciencia, a nuestro corazón y edificando nuestras vidas con el conocimiento de tu verdad. Suplicamos, seas tú, Señor, también dirigiendo mis palabras y colocando en mi mente y en mi corazón solo lo que es verdad para animar, exhortar, consolar y edificar a tus hijos, a tu pueblo en esta noche. Padre, coloco este tiempo en tus manos y te pido perdón por mis pecados y por los pecados de mis hermanos, porque todos los días te ofendemos, todos los días quebrantamos tu ley y no hacemos lo que es correcto. Mi buen Dios, por eso, conscientes de esta verdad, venimos ante ti y con humildad de corazón reconocemos nuestras faltas y te pedimos perdón en el nombre de tu Hijo Jesús, colocando este tiempo en tus santas y gloriosas manos y permitiendo, oh Dios, que todos aquellos que están aquí congregados a través de este medio, escuchando esta enseñanza,
sean ricamente bendecidos, exhortados y animados con el conocimiento de tu verdad. Así que, Padre, ayúdanos y dispone este tiempo que sea de bendición para nuestras vidas. Damos gracias por este día que nos has dado, por los alimentos, por el techo, por los hijos, por la familia, por todas las cosas, Señor, buenas que tú nos das, y aún por aquellas dificultades que tenemos que pasar a diario, en las cuales tú nos enseñas y pule nuestro entendimiento y nuestra conciencia. En el nombre de tu Hijo Jesús colocamos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a ver quién está conectado. El hermano Alfredo Rincón, bienvenido. Hermano Sebastián Linares, bienvenido. Gracias por estar allí. Hermana Pilar Quiñones, bienvenida. El hermano Nelson Betancourt, bienvenido. Ginette Juliet Peña, bienvenida. Ulises Ayala, bienvenidos hermanos, y todos los demás hermanos que estén por allí conectados, una cordial bienvenida, y vamos a estudiar la bendita palabra de Dios en esta noche. La enseñanza para el día de hoy lleva como título el conocimiento del pecado. El conocimiento del pecado. Y he tomado como texto base Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Así que les invito a abrir su Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Primera de Juan 3, 4. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Desde hoy vamos a tener unas meditaciones acerca del pecado, del conocimiento del pecado. Entonces, hermanos, dispongan su mente y su corazón para hablar de este tema en esta noche. Si deseamos tener una idea adecuada de la santidad que Dios demanda de nosotros, de todos sus hijos, y de la necesidad del Evangelio para nuestra vida, entonces debemos tener un correcto entendimiento de lo que la Santa Escritura revela del pecado. Un error en la comprensión de este tema puede ser fatal para el alma, porque evitaría el entendimiento de la necesidad que el hombre tiene del Evangelio. Así que, conociendo el pecado, entendiendo lo que la Biblia nos revela acerca del pecado, vamos entonces a ver la necesidad que tenemos de Dios, la necesidad que tenemos de Cristo, de un Salvador, del Evangelio. De lo contrario, no podemos experimentar ni tener esa hambre ni esa necesidad del Evangelio. Porque si tenemos un enfoque incorrecto acerca de lo que es el pecado, nuestra mente se turbará, nuestra mente se desviará por conceptos equivocados. Y no veremos tan necesario el Evangelio para nuestra vida. Así que si el hombre no comprende su miserable condición y la deuda que tiene con su Hacedor, no podrá entender la necesidad de un Salvador, mis amados hermanos. El conocimiento correcto del pecado es base fundamental de todo verdadero cristiano, o base fundamental del verdadero cristianismo. Sin el conocimiento adecuado del pecado o de las doctrinas como la conversión, la justificación y la santificación, eso no vienen a ser sino solo palabras y nombres que no dicen nada a la mente. Porque si yo no tengo un conocimiento adecuado del pecado, entonces la doctrina de la conversión, la doctrina de la justificación, la doctrina de la santificación, se queda solo en nombres y en palabras. Lo primero que hace Dios,
pónganlo en su agenda, escúchenlo bien. Lo primero que hace Dios cuando convierte a alguien en una nueva criatura en Cristo es arrojar luz sobre su corazón y mostrarle que es un pecador culpable de juicio. Dios revela al pecador su horrible y su miserable condición. Al revelar al pecador su horrible y miserable condición, entonces el hombre puede entender que es culpable de juicio, que es culpable ante su Hacedor. Y eso hará que entonces él vea la necesidad de un Salvador. Así como la creación del universo en Génesis comenzó con la creación de la luz para separar la luz de las tinieblas, en Génesis capítulo 1, versículos 1 al 4, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, así como la creación del universo en Génesis comenzó con la creación de la luz, porque fue lo primero que Dios creó, y al crear la luz separó Dios la luz de las tinieblas, como acabamos de leer en Génesis 1 del 1 al 4, lo mismo sucede con la creación espiritual. Dios resplandece en nuestros corazones por medio de la obra del Espíritu Santo, y entonces comienza la vida espiritual y separa nuestra vida espiritual que está en tinieblas, y la luz de Jesucristo la alumbra, separando entonces lo que hay de tinieblas en mí para mostrarme y evidenciar lo que necesito del Señor. Entonces, hermanos, es muy importante entender esto. Noten lo que dice 2 de Corintios 4, 6. 2 de Corintios 4, 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Noten cómo aquí el apóstol Pablo hace la comparación a la primera obra de creación en Génesis. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, lo que ya les mencioné, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, así como la creación del universo comenzó con la creación de la luz para resplandecer la luz y separar la luz de las tinieblas, lo mismo sucede en la creación espiritual. Dios resplandece en nuestros corazones por medio de la obra del Espíritu Santo, y entonces comienza la vida espiritual y nos revela a Jesucristo. Así que, cuán importante entonces es conocer la luz de la verdad para poder discernir entre lo que está en tinieblas y lo que está en luz. Porque cuando no tenemos la luz de Dios, no podemos discernir entre las tinieblas y la luz. Estamos tan cegados que las tinieblas nos parecen luz y la luz nos parece tinieblas. Esa es la realidad y la condición del hombre sin Dios. Así que las ideas vagas y confusas con respecto al pecado son la raíz de la mayor parte de los errores, de las herejías y las falsas doctrinas de hoy en día. Un mal concepto del pecado es la raíz de las herejías y las falsas doctrinas que hoy podemos ver. Si un hombre no comprende la peligrosa naturaleza de la enfermedad de su alma, no deberá sorprendernos que se dé por satisfecho con remedios falsos o deficientes. Una de las principales creencias de muchas iglesias es una enseñanza más clara y plena acerca del pecado.
Así que yo les exhorto hoy a que estudien más acerca de este tema, porque una de las principales carencias de las iglesias hoy en día es la enseñanza más clara y plena acerca del pecado. Y por eso he querido compartir estas enseñanzas acerca del tema del pecado, porque es algo que se necesita entender. Así como necesitamos conocer quién es Dios, necesitamos conocer quiénes somos nosotros y qué fue lo que hizo el pecado en nosotros. Así que entonces, en primer lugar, vamos a definir qué es el pecado. Definición del pecado. Por supuesto, todos estamos familiarizados con los términos pecado y pecador, pero ¿realmente sabemos a qué nos referimos con estos términos y estas frases? Pecado y pecador. Tal vez usted tenga una idea vaga o infundada sin ningún conocimiento verdadero acerca del pecado. Vamos a ofrecer unas respuestas breves acerca de la definición del pecado. Por ejemplo, el artículo 9 de la Iglesia Anglicana lo define muy bien, dice así acerca del pecado. Dice que el pecado es el defecto y la corrupción de la naturaleza de todo hombre engendrado naturalmente de la descendencia de Adán, por los cuales el hombre se ha apartado grandemente de la justicia original y se haya inclinado por naturaleza al mal. De tal manera que la carne contiende siempre con el espíritu, y por tanto en toda persona nacida en el mundo merece la ira y la condenación de Dios. Cierro comillas. Así que esta es la definición de la confesión anglicana acerca del pecado, y lo quiero volver a leer para que usted lo vuelva a escuchar. Dice así: el pecado es el defecto y la corrupción de la naturaleza de todo hombre engendrado naturalmente de la descendencia de Adán, por los cuales el hombre se ha apartado grandemente de la justicia original y se haya inclinado por naturaleza al mal, de tal manera que la carne contiende siempre con el espíritu, y por tanto en toda persona nacida en el mundo merece la ira y la condenación de Dios. Esa es la definición, la cual es muy bíblica y muy acertada acerca del pecado. Hablando en términos más concretos, el pecado consiste en hacer, dejar de hacer, decir, pensar o imaginar cualquier cosa que no esté en perfecta conformidad con la mente y la ley de Dios. Repito esta definición, hablándolo en términos más concretos. El pecado consiste en hacer, dejar de hacer, decir, pensar o imaginar cualquier cosa que no esté en perfecta conformidad con la mente y la ley de Dios. En consecuencia, el pecado es la enfermedad moral que afecta a toda la raza humana, de toda clase social, nombre, nación, pueblo y lengua. Veamos lo que dice la Biblia. Entonces vamos a remitirnos nuevamente a 1 de Juan 3, verso 4, que es nuestro texto base. 1 de Juan 3, verso 4. Haya conmigo allá. Dice el texto sagrado: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hermanos, el texto es claro. Juan dice que todo aquel que comete pecado es porque infringe o viola la ley. ¿Cuál ley? Obviamente la ley divina, la ley de Dios. Pues el pecado es la infracción de la ley o la violación de la ley. ¿De cuál ley? De la ley de Dios. ¿Dónde encontramos la ley de Dios? Resumida en los 10 mandamientos. Todos nosotros conocemos la ley moral de Dios, los 10 mandamientos.
Debemos de hecho aprenderlos de memoria, saberlos de memoria, porque es muy importante entenderlos y saberlos de memoria. Así que cuando usted observa la ley de Dios, desde el primero hasta el 10º mandamiento, si usted se pone concienzudamente a mirar y a observar su vida a la luz de la ley, usted se hallará que ha violado todos los 10 mandamientos sin excepción. El primero es no tener dioses ajenos y obviamente que todos sin excepción, de alguna u otra manera, por más creyentes que seamos, a veces ponemos otras cosas por encima de Dios, tenemos dioses ajenos. El segundo es no es hacer imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni inclinarnos ni adorarlas. Puede que hoy no nos arrodillemos ante imágenes, pero nos hacemos imágenes equivocadas de Dios y nos postramos ante un televisor, nos postramos ante otras cosas y le dedicamos más tiempo a eso que al mismo Dios. A veces nos hacemos concepciones equivocadas en nuestra mente acerca de Dios. Y así, no tomamos, dice el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no hará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Si usted observa ese mandamiento, también lo hemos violado, porque ¿cuántas veces no tomamos el nombre de Dios en vano? Decimos ser cristianos y no andamos como debiésemos andar. Así que eso es tomar el nombre de Dios en vano. Puede que no juremos por el nombre de Dios, pero estamos tomando el nombre de Dios en vano. Y con nuestros hechos no estamos evidenciando lo que estamos confesando del Dios en el cual creemos. Acuérdate del día de reposo, que es el cuarto. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. ¿Cuántas veces usted no ha dejado de asistir a la iglesia por irse a un paseo o porque tiene otras cosas que hacer? Ha violado ese mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Estoy seguro que has deshonrado a tu padre y a tu madre. No los has honrado como Dios manda. No matarás, no hurtarás. De una u otra manera hemos robado, de una u otra manera hemos adulterado. No codiciarás la casa de tu prójimo, hemos codiciado, etcétera. Si miramos todos los mandamientos, de una o de otra manera los hemos violado. Por eso es que Juan dice que el pecado es la infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe la ley. O sea que el pecado es la violación de la ley. ¿Cuál ley? La ley divina. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, ¿cómo violamos la ley divina? Violamos la ley divina de obra, de pensamiento, de palabra, de omisión y de ignorancia. Vuelvo y repito, violamos la ley de Dios de obra, de pensamiento, de palabra, de omisión y de ignorancia. Pecamos de obra cuando de hecho hacemos cosas que son contrarias a la perfecta ley de Dios, como robar, decir mentiras, fornicar, mirar pornografía, deshonrar a los padres, matar, decir falsos testimonios, no guardar el día de reposo, ser perezosos, etcétera. Pecamos cuando de hecho hacemos cosas que son contrarias a la ley de Dios. Eso es pecar de obra, cuando hacemos cosas de hecho que no glorifican a Dios y que son contrarias a la ley de Dios. Pecamos de pensamiento. Así también pecamos, aunque cuando no exista ningún acto maligno visible a los ojos de los hombres, nuestros pensamientos e intenciones del corazón son en contra de la perfecta ley de Dios y contra nuestro prójimo. Nuestro Señor Jesucristo dejó eso completamente claro en el Sermón del Monte, que no solamente se peca de hecho, sino también pecamos de pensamiento, pecamos de corazón. Aunque no exista un acto maligno visible a los ojos de los hombres, en la intención de nuestro corazón pecamos contra la perfecta ley de Dios. Veamos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, versículos 21 al 28. Les invito a que vayan conmigo allá y miremos cómo pecamos de pensamiento, de corazón. Mateo 5, 21 al 28. Dice así la palabra de Dios.
Espero que usted esté conmigo, esté leyendo la Biblia, metido en las cosas del Señor, apartando el tiempo para Dios. Mire, mi hermano, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan las manos que la edifican. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Aparte el tiempo para Dios. Vea lo que dice Mateo 5, 21 al 28. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces aquí tenemos que el Señor Jesucristo revela que pecamos de corazón, pecamos de pensamiento. El versículo 27 y 28 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Es decir, de hecho, no podemos tener una esposa, una mujer que sea diferente a nuestra esposa. Entonces, el Señor Jesucristo dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que adulteramos de pensamiento, adulteramos de corazón, pecamos de corazón. Así, la intención de nuestro corazón, el pecado no solamente se limita al hecho, sino que también se limita a la intención, porque el hecho lo cometemos cuando hay una mala intención en nuestro corazón, cuando hay un mal pensamiento en nuestra mente. Por eso el versículo 21 y 22 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Si yo me lleno de ira contra mi hermano, y en mi pensamiento yo me estoy lleno de rabia contra el esposo, contra la esposa, contra el amigo, contra la persona que de pronto me ofendió, entonces es como si ya fuese culpable de muerte. Estoy pecando con mi corazón. Cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Imagínense, solamente con enojarme, con ponerme bravo con otro, porque me ofendió, ya soy culpable de juicio, como si hubiese matado, porque cuando uno está enojado, piensa mal, piensa feo contra aquella persona que lo ofendió. Así que, mis hermanos, el pecado es muy grave. No solamente se comete de obra, sino también se comete de pensamiento. Ahora también pecamos de palabra. Otro pecado, otra manera de pecar es pecar de palabra. Cuando decimos cosas que no debemos decir, que ofenden a Dios y a nuestro prójimo. Eso es pecar de palabra. Cuando decimos cosas que no debemos decir, que ofenden a Dios y a nuestro prójimo. Por ejemplo, en Mateo 5, 21, leemos lo siguiente, y 22 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, ahí está diciendo que podemos matar también con nuestras palabras, con lo que le decimos a otro. Cualquiera que le diga fatuo o necio a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. En otras palabras, es como si hubiera matado a su hermano, porque con las palabras también matamos.
ofendemos. Por eso el proverbista dice que hay palabras que son como espada, porque esas espadas hieren, traspasan. A veces hieren más que una bofetada, que una puñalada. Son palabras tan hirientes que causan tanto dolor en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso nosotros también pecamos de palabra. Así que pecamos de obra, pecamos de pensamiento y pecamos de palabra. Escuchen lo que dice Proverbios 10:19 acerca del pecado de palabra. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Vean lo que nos dice aquí la santa palabra de Dios con el proverbista. Dice que en las muchas palabras, Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado. Cuando hablamos mucho, terminamos pecando. Esa es la gran realidad. Porque la lengua es un mal que no puede ser refrenado según Santiago. Por eso dice que en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Por eso es mejor no hablar tanto. Porque cuando hablamos mucho, mucho pecamos y mucho ofendemos. Ahora escuchen lo que dice Santiago 3:5-10, acerca del pecado de la lengua, de las palabras. Dice Santiago 3:5-10, así también la lengua, hablando de la lengua, de las palabras, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Así como un bosque se puede quemar, un bosque inmenso se puede quemar con un pequeño fuego, una cerilla, una colilla de cigarrillo puede levantar un incendio tremendo y acabar con un bosque. Así la lengua es un fuego, un mundo de maldad, dice Santiago. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Imagínense, la lengua está puesta en nuestros miembros, en nuestro cuerpo y contamina todo el cuerpo. O sea que con nuestras palabras contaminamos el cuerpo nuestro y el cuerpo de la iglesia. E inflama o incendia la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. O sea que el que le da cuerda a nuestra lengua es el diablo, es el que inflama la lengua nuestra, el que nos lleva a decir cosas que no debemos decir, a ofender, a insultar, a hablar con malicia. La lengua es inflamada por el infierno, es instrumento de Satanás para causar mal. Por eso pecamos con nuestros labios. Luego sigue diciendo, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Imagínense, hermanos. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así. Si la lengua es un mal que no puede ser refrenado, entonces todos nosotros, de una manera o de otra, cada día ofendemos con nuestra lengua, con nuestras palabras, a nuestros semejantes y por supuesto a Dios. Así que el pecado no es cualquier cosa. Pecamos de obra, pecamos de pensamiento, pecamos de palabra, como estamos viendo aquí, porque cada día ofendemos con nuestros labios y herimos a las personas, dejamos de decir cosas que de pronto edifican a otros o decimos cosas que hieren y traen un malestar al corazón, a la mente y a la conciencia de las personas que las escuchan. Y dice Santiago que con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Imagínense eso, con la misma lengua que le decimos, Padre, te amamos, te bendecimos, con ella decimos cosas incorrectas, cosas desagradables, cosas hirientes a nuestros semejantes, a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¡Qué incoherencia! Y Santiago quiere hacernos entrar aquí en razón acerca de esta incoherencia que no debe existir en nosotros como hijos de Dios.
De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Son las palabras del apóstol Santiago. Así que ofendemos y pecamos con nuestra lengua. En el Salmo 39:1, el salmista escribió lo siguiente. Salmo 39:1 dice: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Claramente, el salmista nos vuelve aquí a referir que la lengua es un instrumento para pecar. Dice, yo dije, se propuso en su corazón el salmista, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Ese es un ejercicio que debemos hacer cada día, hermanos. Proponernos en nuestro corazón, atender nuestros caminos espirituales para no pecar con mi lengua. Por eso que si usted está escuchando esta enseñanza esta noche, Dios le está edificando y le está hablando a su conciencia para que usted sea un mejor hijo cada día. Qué bendición saber que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros y que nos habla tan claramente y que pone siervos que nos hablen y que nos muestren el camino que hemos de seguir, que nos revelen nuestro pecado para tener vergüenza de él y acercarnos a aquel que nos puede lavar y limpiar de nuestros pecados, mis amados hermanos. Por eso él dice, atenderé a mis caminos. Yo dije, se propone algo, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Porque ¿qué es pecar? Violar la ley de Dios, pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, hay que ponerle freno a esta boca, a esta lengua, en tanto que el impío esté delante de mí. Una de las cosas cuando más pecamos es cuando nos relacionamos con impíos. Fácilmente se nos van palabras, decimos cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Y por último, en Proverbios 21, verso 23, encontramos lo siguiente. Proverbios 21, verso 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Qué buen consejo el del proverbista en la santa palabra. Nos dice que el que guarda su boca, es decir, el que le pone freno a su lengua, su alma, su vida guarda de angustias. Hermanos, una de las cosas que nos mete en problemas es la falta de ponerle freno a nuestra lengua. Los pleitos entre esposos, los pleitos entre padres e hijos, los pleitos entre hermanos, es por no ponerle freno a la lengua y por decir cosas que ofenden gravemente al otro hermano. Entonces, por eso traemos aflicción y angustias a nuestra vida, por no refrenar nuestra lengua. Pecamos contra Dios. Y después de que pecamos y decimos cosas, ya no podemos recoger esas palabras, porque ya salieron de nuestra boca y son como lancetas que se clavan en la conciencia y en el corazón de las personas a las cuales les decimos esas cosas. Y al mismo tiempo, pues obviamente estamos ofendiendo a nuestro santo y buen Dios, que nos dice que con la boca que bendecimos a Dios, no debemos maldecir a los hijos de los hombres. Nuestra boca fue hecha por Dios para solo bendecir a Dios y bendecir a los seres humanos. Para eso nos hizo Dios la lengua, para eso nos hizo Dios la boca y nos dio el habla, para bendecir. Por eso el apóstol Pedro dijo, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. Así que, mi hermano, no se le olvide eso esta noche. Su boca, su lengua, Dios se la dio solo para bendecir a los hombres y para bendecirlo a Él. Él no nos dio boca para maldecir y decir cosas groseras, cosas hirientes, de doble sentido. Porque con la boca y con la lengua que bendecimos a Dios, maldecimos y decimos cosas incorrectas. Esto no debe ser así. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Acuérdese de eso. Póngale freno a su lengua y entonces usted guardará su vida de angustias y glorificará a Dios.
Pero también pecamos de omisión. En cuarto lugar, pecamos de omisión. Pecar de omisión es cuando dejamos de hacer lo que sabemos que debemos hacer y aún así no lo hacemos. Vuelvo y repito, pecar de omisión es cuando dejamos de hacer lo que sabemos que debemos hacer y aún así no lo hacemos. Escuchen lo que dice Santiago 4, verso 17. Santiago 4, verso 17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí Santiago nuevamente en su carta nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Saber hacer algo bueno y refrenarme de hacerlo es pecado contra Dios. Es violación a la ley santa de Dios. Vean lo que dice Primera de Juan, como ejemplo a esto que estamos viendo hoy. Primera de Juan 3, 17 y 18. Primera de Juan 3, 17 y 18. Dice así la palabra de Dios: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Así que pecamos de omisión cuando yo, teniendo bienes de este mundo y veo a mi hermano tener necesidad y cierro contra él mi corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en mí o en ti? Entonces, ahí estamos pecando de omisión, porque si yo sé que es bueno ayudar a mi hermano que esté en necesidad y cierro contra él mi corazón, dejo de hacer lo que sé que es bueno hacer y no lo hago, entonces estoy pecando de omisión. ¿Cómo puedo decir que el amor de Dios mora en mí? Por eso Juan dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Con las palabras decimos muchas cosas, con la lengua decimos muchas cosas, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, Dios quiere que quitemos ese trecho que hay entre la lengua y los hechos, entre las palabras y los hechos, y amemos en espíritu y en verdad, sino de hecho y en verdad, dice Juan. Entonces, si yo sé hacer lo bueno, si yo sé enseñar la palabra de Dios y por pereza no lo hago, si yo sé que es bueno levantarme a orar y leer la Biblia y no lo hago, estoy pecando de omisión. Así que usted sabe que debe orar y no ora, está pecando. Sabe que debe congregarse y no se congrega, está pecando. Hoy en día, porque existe este medio por el cual estamos transmitiendo la enseñanza de la palabra de Dios, muchos hermanos, conocedores de la palabra de Dios, han dejado de asistir los domingos presencialmente a la iglesia y se quedan en sus casas, pudiendo ir a la iglesia, a congregarse. No van. Eso es dejar de hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es pecar de omisión, porque la Biblia dice que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que no debes seguir pecando de omisión. Así que pecamos de infinitas maneras, hermanos. Pecamos por ignorar, pecamos porque si nosotros sabemos que yo debo ayudar a mis padres y no lo hago, sino que me hago el que me cargan la maleta, porque muchos padres también se vuelven alcahuetas con los hijos, estamos pecando de omisión. El padre sabe que llegará el momento en que los hijos tienen que sustentarse por sí mismos y ya no deben recibir nuestra ayuda, sino que ellos tienen que aprender a nadar solos. Si usted no hace eso, está pecando de omisión.
Y si yo como hijo sé que ya no debo depender más de mis padres y aún sigo ahí pegado a las naguas de mamá, a los pantalones de papá, y no formo mi vida, eso también es pecado de omisión. Y así podemos seguir nombrando muchas más cosas como pecamos de omisión. Por eso, mis hermanos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Usted sabe que es bueno orar? Pues ore. ¿Sabe que es bueno leer la Biblia? Pues lea la Biblia. ¿Sabe que es bueno congregarse? Pues congréguese. El pecado de omisión está latente en muchas personas. Y por último, pecamos por ignorancia o por desconocimiento. Ese sí que es más terrible. Nosotros pecamos por ignorancia o desconocimiento. Es decir, cuando desconociendo la voluntad de Dios, hacemos cosas en su contra o en contra de su voluntad. Muchos dicen que uno no puede ser declarado culpable de algo que comete, es decir, cuando desconoce lo que hizo era pecado. Me explico. En este punto, cuando pecamos por ignorancia o desconocimiento, es decir, cuando desconociendo la voluntad de Dios, hacemos cosas en contra de su voluntad, muchos dicen que uno no puede ser declarado culpable de algo que comete cuando desconoce que lo que hizo era pecado. O dicho de otra forma, muchos dicen que el pecado no es pecado hasta que lo discernimos y somos conscientes de él. Pero la Biblia, hermanos, no aprueba esta postura ni esto que ellos dicen. Vamos a mirarlo bíblicamente. Porque el desconocimiento de la ley de Dios no me hace inocente de mi responsabilidad. El desconocimiento de la ley de Dios no me hace inocente de mi responsabilidad si la violo. Noten lo que dice Lucas capítulo 12, versículos 47 al 48. Lucas 12, 47 al 48. Dice así la palabra de Dios. Aquel siervo que conociendo la voluntad de Dios o de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas aquel que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Aquí en esta parábola que dio el Señor Jesucristo, nos dice que aquel siervo al cual el Señor se fue y dejó sus bienes para que fuese mayordomo de ellos, y entonces cuando el Señor se fue dijo, mi Señor tarda en venir, entonces comenzó a embriagarse, a beber, a tratar mal a los empleados y a no darles la ración a su tiempo. Entonces el Señor dice que aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Ese es el que conoce la voluntad de Dios y conociéndola deja de hacerla. Dice que recibirá azotes, será castigado por Dios. Así que mi hermano, si usted conoce la voluntad de Dios y no la hace, va a recibir muchos azotes. Si usted sabe qué es lo que tiene que hacer y no lo hace, va a recibir muchos azotes. Mas el que sin conocerla, entonces aquí está el quinto, pecamos por ignorancia, pero el pecado por ignorancia tampoco nos exonera del castigo, porque mira lo que dice el 48, mas el que sin conocerla, es decir, sin conocer la voluntad de su Señor, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Aunque no conocía la voluntad, el Señor no pasó desapercibida su violación. Aunque no fue azotado lo mismo que aquel que conocía la voluntad, de todas maneras recibió azote. Así que nosotros también pecamos por ignorancia.
Cuando no conociendo hacemos cosas que ofenden a Dios. Aunque pequemos por ignorancia, aún así recibiremos azotes del Señor. Así que usted no puede alegar que era que yo no conocía esas cosas y que pequé por ignorancia. Pues, aunque peque por ignorancia, el desconocimiento de esa ley, de esa violación, no lo exoneró de su culpa, como aquí el siervo, que aunque no conocía la voluntad del Señor, recibió azotes, porque hizo cosas dignas de azotes, aunque no conocía la voluntad de Dios, sin embargo el Señor lo azotó. Ahora noten lo que dice Números 15, versículos 25 y 29. Números 15, 25 al 29. Dice así: y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y le será perdonado porque hierro es. Y ellos traerán sus ofrendas encendidas a Jehová y sus expiaciones delante de Jehová por hierros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. ¿Qué palabra se repite en este pasaje que hemos leído? Se repite la palabra hierro. Pecar por hierro quiere decir pecar involuntariamente. Pecar involuntariamente. O sea que hierro es igual a pecar involuntariamente. Y dice allí que el que pecare por hierro tenía que llevar una ofrenda para expiar ese pecado. Aunque pecaba por ignorancia o involuntariamente, aún así tenía que pagar por ese pecado. Entonces, mis amados hermanos, es muy importante que entendamos que el pecado se manifiesta de muchas maneras. En el Salmo 19, versículo 12, se encuentra la siguiente declaración del salmista. Salmo 19, versículo 12, una declaración muy importante que quiero que la lean y ya con esto terminamos nuestra meditación en esta noche. ¿Qué dice el Salmo 19, 12? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El salmista hace una pregunta aquí: ¿quién podrá entender sus propios errores o pecados? Líbrame de los que me son ocultos. Hay pecados que le son a uno ocultos. Uno a veces peca por ignorancia, ni se da cuenta que está pecando. Pero el hecho de que uno peque por ignorancia o que no se dé cuenta que está pecando, vuelvo y repito, no nos hace libres de culpa. No nos hace libres de culpa. Así que el pecado es tremendo, mis hermanos. Por eso estamos viendo este tema que es tan importante. El pecado es supremamente tremendo, supremamente extensivo, supremamente contaminante. Recordemos las 5 maneras en que pecamos. Pecamos de obra, pecamos de pensamiento, pecamos de palabra, pecamos de omisión y pecamos por ignorancia o desconocimiento. Pregunta para todos ustedes: ¿quién de ustedes escapa del pecado? ¿Verdad que ninguno? Todos nosotros entonces quedamos bajo condenación porque todos de una o de otra manera pecamos contra Dios. Porque el pecado es supremamente contaminante. Por no entender lo que es el pecado, es que han surgido doctrinas equivocadas y creemos que a Dios lo podemos comprar con una ofrenda, con una subida a Monserrate, o con hacer X o Y cosas, o con ayunar.
No, mis amados hermanos, el pecado es algo tremendo. Es una mancha indeleble en el ser humano, con la cual cargaremos hasta el último día de nuestra existencia en este mundo. Porque de una o de otra manera, el pecado de Adán corre por nuestras venas y se manifiesta en las maneras que hemos mirado en esta noche. Solo hubo alguien que no cometió pecado y que se ofreció en sacrificio por los pecadores, para justificarnos de nuestros pecados. Y ese fue nuestro santo y soberano, Rey de reyes y Señor de señores, Jesucristo, el Santo Hijo de Dios. Así que yo les invito a confiar en Él, a abrazar el amor de Dios en Cristo que nos fue dado. Solo Él puede justificarnos de nuestros pecados ante el Padre, porque Él vino para salvar a los pecadores. Abrace a Jesús, crea que Él murió y pagó por tus pecados, porque tus pecados no son cualquier cosa, son pecados que contaminan el alma. Ven hoy a Jesús, y si ya le conoces, ámale, y síguele amando, y síguele sirviendo, y síguele obedeciendo, porque solo Él es digno de gloria, honra y honor. Ven a Jesús, el único que nos puede lavar de todos nuestros pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la condenación, que la luz, Jesucristo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El que en Él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Confía en Jesús y su vida será transformada, porque Él es la luz que alumbra las tinieblas de nuestro pecado y disipa las tinieblas de nuestro pecado en nuestra mente y en nuestro corazón. Oremos. Mi amado Dios, te doy gracias por tu bendita y gloriosa palabra en esta noche. Bendigo a cada uno de los que fielmente y con reverencia apartaron el tiempo para escuchar la exhortación de tu palabra. Bendigo, Señor, a cada uno de ellos y aún a los que no lo hicieron, que simplemente prendieron ahí pero no escucharon, mi Señor. Perdónale su pecado, porque las cosas tuyas deben mirarse con respeto, Señor. Ayúdales a entender que si predicamos tu palabra y la escuchamos, debemos hacerlo con respeto. Mayormente cuando hay una iglesia local y el pastor convoca a la congregación, así sea a través de este medio, a que escuchen con reverencia la palabra. Hazles entender que están pecando contra ti. Hazles entender que su pecado es grave, mi Señor. Porque contigo no jugamos. Tú eres Dios, tú eres luz. Un día daremos cuenta a ti, un día moriremos, Padre, y no tendremos excusa delante de ti. Ayúdanos, Dios, a ser reverentes y entendidos en tus cosas, amado Dios. Perdona las faltas de mis hermanos y redarguye sus conciencias y sus corazones para hacerles ver la necesidad de ti y la condición lamentable y miserable de nuestra vida, que es pecaminosa y que solo por la luz de Jesús puede ser limpiada, puede ser transformada por el poder de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, para la limpieza y el perdón de nuestros pecados. Bendito seas por siempre, Señor. Te alabo y te bendigo y coloco a estos hermanos y a nuestra iglesia en el trono de tu gracia, para que seas tú redarguyéndonos y guiándonos cada día en la luz de tu verdad, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, una feliz noche para todos. Que Dios los guarde y les conceda atesorar estas verdades en su corazón. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles, si Dios lo permite. Bendiciones a todos en Cristo Jesús y gracias por haber estado allí conectados.